Hola gente, ¿cómo les va? Y volvemos con el video número 5 ya, en el que vamos a tratar de acortarlo lo más posible. Voy a tratar de no pasarme de los 20, 30 minutos, así vamos explicando de forma más puntual y más directa cada una de las partes que nos queda ver y tratar. En este caso las consolas de ingeniería, que afectan, bueno, a varios puntos, normalmente a la parte de transferencia de energía, al Joule, a lo que son bonificaciones de resistencia y a la parte de radio de giro de la nave. No quiere decir que haya consolas que tengan bonificaciones a otros sistemas, por supuesto que esto pasa, pero digamos en líneas generales las consolas de ingeniería, que son las que van en estas casillas, afectan a esos 4 puntos de bonificación. Vamos a ver algunas consolas que son de flota, otras que son de uso común, es decir, la podemos crear en R&D o las podemos comprar. Pueden estar bonificadas y saltar de regalo durante el juego cuando estamos combatiendo. Es decir, tenemos una variedad bastante importante de consolas de ingeniería. Vamos a comenzar con una consola que es bastante estándar, que es la Neutronium, que bueno, bonifica justamente la parte de resistencia cinética y bonifica todas las energías, todas las resistencias a las energías, es decir, que afecta directamente a la parte cinética y a la parte de resistencias. La vamos a poner y vemos cómo su valor se incrementa, por supuesto el porcentaje aumenta. En la misma línea tenemos esta consola que es de flota, que además de bonificar todas las energías, todas las resistencias a la energía y la resistencia al daño cinético, incorpora una mejora al Joule. Es decir, entre esta consola y esta consola de flota siempre nos conviene comprar esta consola de flota porque incorpora una bonificación extra que, bueno, se aprovecha y es más que bienvenida al incrementar el Joule. Seguimos con esta otra consola y vemos que ya tenemos que es una consola que tiene una especialización directa sobre el Joule. Es decir, tiene una gran, pero gran bonificación a la resistencia al daño cinético y al mismo tiempo suma capacidad de Joule. Vamos a cargarla y vemos cómo ha incrementado enormemente el Joule y su resistencia al daño cinético. Por otra parte tenemos las consolas EPS que bueno, apuntan directamente al nivel de transferencia de energía, ¿sí? A incrementar este nivel. Vamos a ponerla, ahí está, vemos cómo se ha incrementado sustancialmente, que por lo general no tiene bonificaciones ni hay consolas de flota que la reemplacen, pero sí podemos conseguir la bonificación en otras consolas. Por ejemplo, ese porcentaje de transferencia de energía lo podemos encontrar en esta consola, ¿sí? Que se especializa en el daño exótico, pero a su vez tiene una bonificación para la transferencia de energía. También podemos conseguir consolas RCS con niveles de transferencia de energía, con bonificaciones a los niveles de transferencia de energía. Entonces, por lo tanto,
salvo que sea de, digamos, de mucha necesidad y que estemos muy bajo en el nivel de transferencia, por debajo de los 15, 15 puntos por segundo, bueno, no sería importante poner esta consola porque estaríamos perdiendo bonificaciones. Y luego tenemos, sí, ya las propiamente dichas RCS, que son consolas que normalmente traen varias bonificaciones, pero que su eh, función, función primaria es la de incrementar el radio de giro de la nave, es decir, aumentar el radio de giro de la nave. Y si tenemos un crucero bastante pesado, seguramente el radio de giro va a ser bastante pobre, por lo tanto es casi indispensable tener al menos una consola RSS. En este caso vamos a poner esta consola. Vemos que a su vez tiene una bonificación de la restauración del escudo y bueno, y algunas cositas más para el escudo. Si nos falta mayor radio de giro, es decir que a pesar de que hemos bonificado bastante el radio de giro, podemos optar por la misma consola RSS pero de flota, que a su vez tiene más bonificadores. Por ejemplo, en este caso podríamos optar, ya que nos sobraba un poco de nivel de transferencia de energía, optamos por poner una mayor cantidad de radio de giro. Ahora bien, ¿cuál es el mayor de los problemas con respecto a las resistencias a la energía o hacia el daño cinético? En que el valor que nosotros incorporamos acá y que vemos en el stats es un valor no lineal, que no aumenta en forma lineal. Es decir, que en este caso, por ejemplo, la resistencia al daño cinético de 55.6% no corresponde a ese valor al momento en que el sistema, en que el juego realiza el cálculo para restarle al daño la resistencia de nuestra nave. Si bien es un poco enredado de explicarlo, ahora vamos a pasar a un archivo de Excel en el que por supuesto vamos a hacer más cálculos, porque ya se venían salvando en el video anterior de hacer cálculos. Vamos a ver en el archivito de Excel cómo tomar estos valores y cómo este valor de resistencia nos puede estar jugando una mala pasada al momento de poner resistencias en las consolas de ingeniería. Es decir, nos podemos estar sobrecargando de resistencia que va a ser inútil para el juego y que está ocupando un slot que podemos utilizar para poner alguna consola universal que sí nos bonifique alguna otra capacidad o que nos bonifique algún otro sistema. Entonces tenemos que poner el ojo ahí y tener algún cuidado. Entonces ahora sí, después de haber visto una línea muy general de lo que son las consolas de ingeniería, vamos a ir al archivo de Excel. Y ahora sí, que ya estamos en el archivito de Excel, el cual vamos por la versión 4, al que se le agregó, bueno, un par de cositas después del daño por radiación, cinético y exótico. Al final de todo, bueno, se agregó esta celda que intenta calcular un poquito cuál va a ser la cantidad de DPS por segundo, ya teniendo en cuenta y descontando la resistencia al daño por energía del enemigo, porque recordemos que todos estos cálculos son sin tener en cuenta la resistencia del enemigo. Así que bueno,
Este es un totalizador de DPS por segundo que nos puede dar una idea bastante aproximada de lo que sería la cantidad de daño que va a causar nuestra nave. Y ahora sí, también se le agregó esta pestaña que es para ver el tema del cálculo de resistencias. Como todo en el juego, hay que hacer un cálculo, hay que aplicar esta hermosa ecuación. Ahí está, se me iba hacia el lado del gráfico. ¿Y para qué sirve esta ecuación? Bueno, si nosotros tenemos y digamos una cantidad de resistencia la cual vamos bonificando y bonificando y bonificando, vamos a suponer que llegamos al 100% de bonificación a la resistencia, en teoría seríamos invencibles. ¿Por qué? Porque si somos 100% resistente a un daño, quiere decir que ese daño no nos afecta en lo absoluto. Para solucionar ese problema, lo que hace el juego es aplicar esta fórmula al valor de resistencia que vemos en el stats. ¿Y qué va haciendo esta fórmula? Bueno, a medida que vamos incrementando el valor de la resistencia, el incremento del cálculo de la cantidad real de resistencia que va a aplicar el juego al momento de recibir el daño va a ir disminuyendo, es decir, el incremento no va a ser lineal, sino que va a ir disminuyendo. Y a medida que nos acercamos aproximadamente al 30%, tiende a aplanarse y directamente subir muy, muy, muy poco. Fíjense que si llegamos al 100% de resistencia, apenas vamos a sumar un 48% de resistencia de cálculo aplicada al daño dentro del juego. Vamos a ir al gráfico de arriba de todo. Ahí está. Y acá podemos ver con mayor detalle cómo es el funcionamiento. Esta línea azul es una línea que yo puse de ejemplo en el cual vemos el valor lineal, es decir, para un valor de 50 puntos de resistencia correspondería a un valor de 50 puntos de resistencia calculada por el juego. Esa línea la tenemos para darnos cuenta cómo es que en esta línea de variación naranja, que es la línea que resulta de aplicar esta columna, que es la resultante del valor de esta ecuación, y vemos cómo cuando nos alejamos más o menos de 20 puntos, esta variación ya comienza a aplanarse y a tender a no incrementarse más. Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? De que, bueno, a medida de que nos alejamos aproximadamente de 20 puntos de resistencia, el incremento ya no tiene demasiado sentido. Es decir, no tiene demasiado sentido agregar demasiada resistencia porque estaríamos desperdiciando toda la que sea la bonificación a la resistencia. Esto aplica para la resistencia de daño cinético, la resistencia, por ejemplo, a una energía de antiprotón, tetrión, polarón, etcétera, etcétera. ¿Y qué valor tenemos que tomar? Bueno, podemos tomar un valor aproximado, supongamos, de un 25 a un 35%, el cual ya por encima de ese valor, la verdad es que no tiene demasiado sentido que bonifiquemos las resistencias. Entonces, cuando ustedes quieran ver
qué variación tienen cuando implementan una bonificación de energía, bueno, pueden fijarse en esta tabla. Yo lo hice cada un punto hasta llegar al 100 y van a ver que, por ejemplo, si se recuerdan, en el stat de la nave teníamos un 54% de resistencia al daño cinético y por lo tanto estamos aplicando un 34% real de cálculo. Es decir, tenemos 20 puntos de desperdicio en la resistencia. Eso nos permitiría recuperar una consola de ingeniería y usarla para otra función, para otra bonificación. Entonces, ¿qué valor podríamos llegar a aplicar? Bueno, por ejemplo, si dejáramos una consola menos en la resistencia del daño cinético y la dejáramos, por ejemplo, en 45 puntos, veríamos que tenemos 30 puntos de resistencia. Fíjense que apenas 4 puntos ganaríamos por aplicar una consola que incrementa más de 10 puntos de resistencia. Entonces, tengan cuidado al momento de implementar las resistencias, ¿sí? Ahora sí, ya una vez que tenemos bastante claro, bastante entendido cómo es el tema de la resistencia, podemos volver a la nave y implementar mejor las consolas de ingeniería. Entonces, ahora que regresamos al sistema de stat y vemos que tenemos 55% de resistencia al daño cinético y tenemos casi 40 puntos de resistencia para los distintos tipos de energía, podemos notar que estamos sobrecargados de resistencia cinética y tenemos algún puntito más, como dijimos mientras revisábamos el gráfico, que tal vez entre 30 y 35 o entre 25 y 35 puntos sería lo mejor. Quiere decir que podríamos llegar a sacar alguna consola para incrementar o para bonificar algún otro sistema. Por ejemplo, en este caso estamos incrementando la capacidad del hull y estamos incrementando la energía y vamos a buscar alguna que esté bonificando mucho el daño cinético y en este caso es esta consola de monotanium. Vamos a sacarla, la vamos a dejar por ahí, ahí está, perfecto. Y bueno, vamos a ver que si bien perdimos un poquito de capacidad en la resistencia del daño cinético y un poquito de capacidad en el hull, logramos recuperar una consola de ingeniería. Entonces podemos hacer lo mismo y ver si sacando esta otra consola, bueno, bajamos a 30 puntos y 40 puntos de resistencia cinética. En este caso creo que estaría ya bien dentro de un valor razonable. No hemos perdido tanto hull, así que bueno, podemos soportar la pérdida de algunos puntitos, pero sí ya hemos ganado 2 slots para poner alguna consola universal. Y ya cerrando el video, para no extenderme demasiado y para cerrar con una conclusión, tengan cuidado al momento de poner consolas de ingeniería en no bandearse con el tema de las resistencias. En este video no vamos a explicar qué consolas poner en el caso de las universales, porque bueno, ese es otro tema. ¿Sí? Entonces cerramos con la parte de consolas de ingeniería y el cálculo de las resistencias. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.